La relación matrimonial trae grandes retos en nuestras vidas. Después viene el rol de ser padres. Y ser padres también trae sus propias dificultades. Pero estas se hacen aún más profundas cuando los niños necesitan una atención especial por situaciones especiales de sus vidas. En el día de hoy vamos a hablar con una pareja, un matrimonio, que nos va a contar su experiencia de vida como padres en situaciones especiales. Fuimos creados por amor, fuimos creados para el amor, como reflejos únicos e irrepetibles del único e irrepetible Dios, creados para amar, creados para amar. Hola y bienvenidos nuevamente amigos a un episodio más de Creados para Amar. Somos Lucía Luzondo Y Ricardo Luzondo. del Ministerio Renovación Familiar desde la Arquidiócesis de San Antonio. Y hoy estamos felices de tener una pareja a la que amamos y respetamos y con los cuales somos amigos hace ya casi una década. Son personas como nosotros que han dedicado desde su juventud toda su vida al servicio del Señor. Y se trata de Andrés y Katia Arango. Bienvenidos, Andrés y Katia, ¿cómo están? Gracias, Lucía, Ricardo. Una alegría compartir con ustedes este programa. Muchas gracias, es una gran bendición estar aquí compartiendo con ustedes y con todos los televidentes en este día. Y para que conozcan un poquito más de esta maravillosa pareja, Andrés Arango es el coordinador nacional de la Renovación Carismática Católica en los Estados Unidos y Canadá. También es miembro del ICRES, que es la Organización de la Renovación Carismática a nivel internacional desde su sede en el Vaticano, y también son miembros del CONCLAD, muy activos en este movimiento, esta corriente de gracia maravillosa que trae tanta evangelización al mundo entero. En adición a ello, Andrés es director de evangelización y también delegado del obispo en la diócesis de Camden en New Jersey, Estados Unidos. Y Katia es la directora del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Filadelfia, reciente sede del Encuentro Mundial de las Familias, donde, dicho sea de paso, que sea público, qué grandes anfitriones fueron para nosotros y cómo pudimos estar muy cerquita del Santo Padre gracias a esa puerta abierta que nos dieron nuestros hermanos. Y los Arango son una pareja casada hace unos años, ya vamos a hablar y nos dirán su historia, pero llegaron sus dos hijas. En medio de tanto esfuerzo de evangelización, en medio de tantos viajes, Dios les regaló gemelitas en su primer embarazo, pero hubo una particularidad en una de ellas que se llama Nicole. Por favor, ¿nos pueden contar cómo vino esta noticia y cómo fue la llegada de sus dos hijas? Bueno, en primer lugar, pues es un regalo bien grande el ser papás. Como todos lo sabemos, cuando tuvimos la bendición de casarnos, también le pedíamos a Dios que nos diera la bendición de ser papás. Y digo, hay veces Dios es gracioso y se pasa en generosidad, que le pedíamos ser papá y nos mandó dos niñas de una vez. Y fue un regalo, una bendición bien grande, la recibimos con alegría, a pesar de esa vida de entusiasmo. Y bueno, fue hasta los 9 meses de edad cuando Nicole tiene una enfermedad neurológica que le crea cierto retraso en su desarrollo. Y bueno, son esos golpes de la vida que uno no espera, que ella empieza con esta enfermedad, pero fue una aventura nueva, o sea, fue un empezar nuevo de ser papás. Creo que a los 9 meses cambió un poco nuestra visión de ser padres con una niña con necesidades especiales. Y Katia, de la expectativa que puede tener toda madre y todo padre, ¿verdad? De que todo va a estar bien, de que tus hijos o tus hijas vienen sanos. ¿Cómo recibiste tú la noticia cuando se dieron cuenta de la condición de Nicole y cómo se dieron cuenta de la condición? Bueno, lógicamente la vivencia cambia, sobre todo el primer embarazo, la expectativa, mellizas, uno sueña con una vida juntas, un caminar juntos, van a la escuela, uno sueña y se imagina y proyecta el futuro en base a eso, pero lógicamente la vivencia cambia a partir de la enfermedad y yo siempre digo que
es algo que no se espera. Nadie espera una enfermedad, nadie espera una situación adversa, pero en el camino Dios va dando las herramientas para poder salir adelante. Nos dimos cuenta de la enfermedad con algunos cambios de actitudes de Nicole. Nicole era una niña muy alegre, en misa cantaba más fuerte que el coro, y de un momento a otro eso comenzó a cambiar. Así que a partir de ahí fuimos viendo dentro de la enfermedad la mano de Dios en los cambios para nuestra propia vivencia. Y en el transcurso de esa enfermedad pudimos ver también cómo Dios nos apoya y pone a las personas indicadas en el momento indicado, y ahí nosotros también queremos contar un poquito de esta particularidad y esa parte de la historia. Claro, no, yo creo que es importante mencionarlo, cómo Dios pone las personas correctas, porque los médicos no sabían qué era lo que le pasaba, y uno como papá empieza el desespero, quiere lo mejor para sus hijas, y yo quiero decir que tenemos demasiado, toda una vida que agradecerles a Lucía y a Ricardo. Como los televidentes saben que Ricardo es un pediatra neurólogo, y lo íbamos manejando un día Katia y yo, y las cosas de Dios, vivíamos nosotros en New Jersey, ellos en ese momento en Florida, y las cosas de Dios se nos viene a la mente, bueno, ¿por qué no llamamos a Ricardo? Como una inspiración del Espíritu, y pasar la historia corta fue solo llamar a Ricardo, tomar un video de 10 segundos de nuestra niña, y en ese momento él, a la distancia, poder diagnosticarlo la enfermedad, y no solo eso, ponernos con los mejores médicos, con los mejores hospitales, y gracias a Dios hemos visto de una manera generosa la providencia de Dios de una manera muy grande. Entonces, yo creo que ustedes han sido no solamente unos grandes amigos, pero los instrumentos de Dios para ayudarnos en este caminar con la vivencia de nuestra niña. Y ahora que lo mencionas, sí, en este tiempo que el Señor me ha dado la oportunidad pues, de ser médico, pediatra, neurólogo, uno vive mucho estas experiencias con los padres en los cuales pues, nos cuesta aceptar cuando vemos dificultades y las tardamos en llevar al médico. Y es una recomendación a las personas que nos escuchan. En muchas partes, pues nosotros no negando no podemos resolver los problemas, hay que ser un poco más proactivos. Y yo sé que ustedes fueron bien inmediatamente, no es el caso de ustedes, pero sé que muchos padres pues llevan a sus hijos al médico muy tardíamente y ya cuando no se puede hacer mayor cosa. Pero otra cosa también que quisiéramos llamar la atención es cuando hay la relación de pareja, que ustedes comienzan pues el tiempo de matrimonio en el cual nos vamos adaptando unos a otros. Cuando vienen los hijos, pues nosotros siempre anunciamos en nuestros encuentros, nuestros retiros, le decimos a los padres que hay padres que se convierten, esposos que se convierten en padres y se les olvida el rol de ser esposos, cuando los niños están perfectamente bien. Pero cuando viene esta situación en la cual hay que dedicarle un poco más de tiempo, quisiera que ustedes compartieran, sin entrar en muchos detalles, cómo afrontó, cómo se enfrentó la relación de pareja, si se afecta o no. En muchos casos, por mi experiencia, los papás tienen la tendencia a escapar. Tienen un niño con dificultades y el papá se escapa de la casa, se pierde, se separa, y muchos de los pacientes que tenía en mi consulta pues eran mamás solas, las cuales encima de la dificultad de tener un hijo con dificultad viven peor todavía la experiencia del abandono. Entonces, ¿cómo ustedes enfrentaron esa experiencia? Quisiera también tú como hombre, como papá, ¿cuál es tu participación? ¿Cómo tú como esposa has visto esta situación? ¿Cómo reaccionaron cada quien a estas noticias? Bueno, es muy interesante porque conversábamos con Andrés precisamente eso, y yo quisiera responder a la parte de Lucía. ¿Cómo aceptamos en forma individual las cosas? Aquellos que nos conocen saben que a pesar de estar casados, Andrés y yo podríamos ser agua y aceite. Yo soy muy rápida, Andrés es más analítico, y esa misma diferencia de personalidad hace que nuestros procesos de aceptación sean distintos. Para mí fue muy difícil aceptar, y lo tengo que reconocer. Tuve una lucha interna muy grande, y a pesar de que la fe no se perdió, estaba como la pregunta: Señor, ¿y entonces a mí? Y entonces, ¿cómo es que estamos aquí? Y vamos compartiendo, y yo le decía, como decía Santa Teresa: Señor, si así tratas a tus amigos, con razón tienes tan pocos. Pero ese proceso interno mío fue de mucha oración, pero también fue de aceptación a ver la realidad que estaba cambiando. La expectativa de mellizas, iba sabiendo que tenía 2 niñas mellizas de diferentes edades. Eso hizo que nuestra dinámica de vida cambiara un poquito. Eso hizo también que la relación de pareja no se rompa, pero lógicamente vaya teniendo algunas dificultades, porque Andrés fue más analítico, él era más de una oración más profunda y de poder vivir en silencio, lo que no significaba que no estaba sufriendo. Tal vez yo sufría en voz alta, tal vez yo era más espontánea y él era más introvertido en su dolor.
Y hay que reconocer que eso cambió la dinámica de pareja hasta que un día también pudimos decir, bueno, aquí hay algo que tenemos que solucionar. Aquí no podemos seguir llevando los procesos en forma individuales y separadas. Este es el momento de poner un punto y una coma a nuestra historia y de poder ver cómo juntos podemos llevar este proceso de mejor manera, complementándonos en mi rapidez, pero en su tranquilidad. Y que recuerdo particularmente que yo observaba a él como médico, ustedes lo llamaban con frecuencia, pero quien en ese momento era el que hacía el contacto era Andrés, e iban a lo concreto, y de pronto y tú estabas un poquito más oyendo lo que Andrés decía que Ricardo decía. Entonces yo como hombres, pero qué bonito, como tú, cuéntanos tú, Andrés, ahora como hombre, ¿qué sentiste y tu decisión de permanecer? Claro, claro, y un poco exacto, la pregunta decía Ricardo, o sea, cómo esto, digamos, es un golpe duro en la vida matrimonial, en la vida de papá. Creo que todo papá espera que sus hijos van a ser los perfectos en todo sentido. Y cuando hay cosas que uno no espera. Quiero decir dos cosas. Desde que tuvimos mellizas, creo que fue un asumir un rol de papá, incluso en muchas cosas que tal vez papás no están acostumbrados. Yo tengo amigos que me dicen, no, yo en la noche una vez me levantaba a ayudar a mi esposa a cambiar el pañal de uno de los niños. Yo le dije, ese era mi común cada día, porque tenemos dos, entonces una con una, otra con otra. Y yo creo que eso nos fue preparando un poco, es decir, tenemos que distribuir las responsabilidades, y después cuando viene el caso de una atención más especial a una de nuestras niñas, es asumir ese rol de esposo primero, como es decir, bueno, a pesar de que reaccionamos diferentes, a pesar de que esto nos ha golpeado de una manera diferente, cómo estar ahí, no solamente volcarme completamente hacia mis hijas, sino el apoyo que Katia necesita en esos momentos como mamá y como esposa. Y yo creo que es el apoyo espiritual, el apoyo anímico, pero también el apoyo de la compañía y la ayuda. Yo creo que especialmente, y creo que lo tengo que decir como hombre, como varón, y como decía Ricardo, a lo mejor para muchos papás la solución es me voy y ya, y empiezo una nueva vida. Y no, yo creo que para mí la bendición más grande es estar en estos años que han pasado con una niña preciosa, con una niña que me ha enseñado miles de cosas, con una niña que me ha enseñado este caminar. Y yo quiero invitar realmente a todos los papás que tienen una situación similar a la nuestra, que estemos ahí firmes, que estemos firmes como esposos, como papás, y vamos a ver los grandes regalos que hay en cada una de nuestras vidas. Y me imagino, Katia, que fue un apoyo tremendo para ti esa actitud de Andrés. Te quisiera preguntar, en adición a eso, cómo la fe en nuestro Señor Jesucristo tuvo efecto, se realizó en tu vida para poder enfrentar esta prueba con Nicole. Cuando yo sentía que entraba como en una crisis espiritual, en la relación con Dios, no por enojarme con Él, sino por la situación que estaba pasando. Recordaba como los años de juventud al servicio de Dios y le decía, ese servicio me tiene que volver a sostener ahora. El servicio de haber dicho un día con Andrés, nosotros queremos servir en familia con Dios, y Dios comenzó a hacerse presente en nuestra vida, no solamente desde lo espiritual, sino en lo presencial a través de nuestras familias, a través de nuestros amigos, a través de nuestros hermanos de comunidad, pero hay que decirlo de manera especial, a través de nuestros padres, de nuestros hermanos, que comenzaron a hacer el abrazo de Dios, los que comenzaron a orar por nosotros, los que comenzaron a hacerse presente porque vinieron a cuidar a Nicole aquí, a cuidar no solamente de Nicole, sino de nosotros, y Dios comenzó a hacer el primer milagro de amor. La serie de ustedes se llama Creados para Amar, y creo que Dios nos enseña a través de Nicole y a través de Giovanna a amar verdaderamente su presencia. La lectura, la palabra de Dios nos confortaba, pero sobre todo Dios se hizo presente en un amor real como es nuestra familia. Sí, y en los aspectos de fe, cuando hablamos de fe, la gente piensa, bueno, pues uno no tiene derecho a reclamar ni a llorar. Y yo pienso que sí, somos humanos, y hemos hablado en otros programas también, cuando uno tiene un duelo, las etapas de duelo se viven, y cuando uno tiene un niño con dificultades, pues vive un duelo también, que hay que hacer, o sea, que hay que vivirlo, hay que pasarlo. Cuando uno se pone, pues al principio, esto no me puede pasar, esto es mentira, no, se están equivocados, es normal, y llega el momento en el cual uno empieza a reclamarle a Dios, así, pero ¿por qué? Dios, pero ¿por qué? Eso es normal que uno lo pueda pasar, siempre y cuando, por supuesto, uno dentro de su
compañía de oración uno puede volver otra vez y decir, bueno, Señor, aquí estamos, vamos a seguir adelante. Uno no se puede quedar estancado en ninguna de las etapas. Pasa a la siguiente, viene el periodo de depresión, después viene el periodo en que se resuelve, como están ustedes, un periodo de resolución en el cual pues hay que ir adelante. Hay que ir a las terapias, hay que llevar a la niña 2 veces a la semana a la terapia, hay que buscar otra terapia en otra parte porque son costosas, porque no se consigue donde uno vive y tienen ustedes que viajar, que sé que tienen que viajar muchas horas para ir al hospital por el área donde viven. De todos estos añadidos a la vida normal que ustedes antes, o todas parejas, todo matrimonio que tiene un niño con dificultades, pues es un cambio de su vida a lo cual tenemos que estar abiertos y confiados en Dios en que va a proveer esos amigos, esos padres, esos hermanos, ese esposo y esa esposa que van a salir adelante en esta situación. ¿Y cómo es la dinámica de las niñas entre sí? ¿Y cómo manejan ustedes tantas obligaciones y tantos viajes? Porque en sus trabajos y en adición su ministerio es un ministerio muy internacional y viajan mucho. ¿Cómo el Señor los ha apoyado para lograr tanto, pero en medio de tanta, diría la gente, adversidad? Y mantener ese gozo que siempre tienen. No, y yo creo que esto es como un balance, la parte humana y la parte espiritual, nuestra conexión con Dios. Lo que decía Ricardo, o sea, nosotros vemos los sacrificios que tengamos que hacer para que ella tenga las mejores terapias, esté en los mejores lugares, o sea, lo hacemos con un amor grandísimo porque sabemos que Dios a través de la medicina también sana. Pero el punto final es la fe. Una vez caminábamos en el hospital con Katia, un día que estaba la niña en el hospital internada, íbamos caminando por el pasillo en esos momentos de dolor, de desahogarnos y ver tantos otros niños en las habitaciones y tantos papás y decíamos, ¿cómo los papás que no creen que hay un Dios pueden llevar esto? Porque al final nosotros hemos visto el avance de Nicole a través de la medicina, pero sabemos que al final es un milagro de Dios también. Entonces es el balance de las dos cosas. Y lo que decía Lucía con las niñas, recuerdo que uno de los neurólogos nos decía, uno de los regalos más grandes que ustedes tienen es que tengan niñas mellizas. Dice, porque la mejor terapia para Nicole va a ser su hermana Giovanna. Y lo hemos visto, o sea, lo hemos visto, Giovanna, el gozo, la alegría con su hermana, cómo le celebra cada cosa que ella hace, cómo le enseña a hablar, a decir cosas, a colorear, a bailar. Y Nicole a la vez el amor que expresa con una sonrisa, con querer estar al lado de su hermana. Y yo creo que ellas dos en su interacción nos han enseñado mucho más de las cosas de Dios, mucho más que somos creados por amar, porque realmente ellas es un amor grandísimo que muestran cada día. Y es una misericordia de Dios entre todos, porque mi hermana tiene un niño especial, ciego, autista, hidrocefálico y epiléptico, y toda su vida vivió pensando cómo él hubiese sido si no hubiese tenido este reto. Y ustedes en una y otra niña han podido ver los dos aspectos de esta vivencia. Sin duda alguna, y Giovanna nos recuerda, compartiendo estos días con Andrés, decíamos, Nicole nos recuerda el rostro misericordioso de Dios. Cuando ya pasa mi crisis, la primera fase como de aceptar que fue más larga de lo que debió haber sido, yo lo reconozco, pero también creo que en eso yo sentí la misericordia de Dios a través de Nicole. Estos días yo miraba a Nicole y le decía, y Andrés me lo recordaba ayer, y yo le decía, ¿cómo te acuerdas? Y me dijo, yo escuché cuando le dijiste, porque yo le decía a Nicole, si me tocara volver a elegir, te volvería a elegir. Porque creo que ese es el rostro de la misericordia de Dios, que se nos muestra en su sonrisa, en la mañana en poder llamarle a su hermanita y decirle Gigi, Gigi, pero para que se levante. Pero vemos la ternura de María en el rostro de Giovanna, de poder encontrar en ella a esa hermanita que la alienta, a esa hermanita que la corrige y le dice, señorita, así no se hace, o ver la alegría de la interacción de ella, y sobre todo saber que Nicole requiere un cuidado muy especial, pero padres que tengan otros hijos no podemos descuidar a los demás. Ahí también tenemos que estar con Giovanna, sabiendo que son mellizas, pero tiene otra necesidad. No podemos retrasar el acompañamiento a Giovanna, pero no podemos adelantar tanto a Nicole, y ahí es que como pareja tenemos un balance con la familia, el ministerio, hemos llegado a ciertos acuerdos que nos han costado con Andrés en el ministerio, pero sabemos que a pesar de ser papás, servidores, primero tenemos que estar también en casa con nuestras hijas para luego salir a dar ese testimonio de amor. Y los queremos aplaudir porque supieron a lo que le dijeron que sí cuando entraron al matrimonio. Porque dice, te amaré y te respetaré y estaré contigo todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe, en la salud y en la enfermedad, en la adversidad y en la alegría. Y ustedes han permanecido haciendo realidad
los votos matrimoniales. De verdad que nos motiva mucho, por eso queríamos que vinieran al programa y que compartieran esa experiencia y esa vivencia tan importante. Y los roces que tuvieron entre ustedes, ¿cuál sería el mejor consejo que ustedes le pueden dar a una pareja de esposos, a una pareja de padres de un niño o una niña especial, cuando me imagino que pueden haber momentos hasta que puedes pensar de quién sería la culpa, o qué pudimos haber hecho diferente, qué pudiste haber hecho diferente? ¿Qué consejo le pueden dar? O sea, yo el primer consejo que le daría a todos es la importancia de la comunicación. Porque como decíamos, en el momento que sucede esto, a lo mejor Katia era más expresiva, se desahogaba más, yo lo llevaba más adentro, lo trataba de profundizar, tal vez de hacerme el fuerte en ciertos momentos que necesitaba. Entonces, creo que lo importante es el diálogo, de poder tener la confianza y expresarnos, porque a lo mejor las cosas externas nos hacen pensar cosas que no están pasando en el corazón. Yo creo que la importancia de la confianza, de la comunicación, qué sientes, qué te afecta esto, tener ese diálogo. Y lo segundo, saber, son muchas preguntas que uno se puede hacer en la vida y yo creo que lo más importante, lo otro es dejar las cosas en las manos de Dios. O sea, hasta es esto, no es porque alguien hizo una cosa mala o no, simplemente es un regalo de la vida, simplemente es un regalo de Dios, un niño diferente, un niño especial que trae grandes goces y alegrías en la vida. Imagino que los ha hecho crecer espiritual y emocionalmente enormemente. Muchas veces en nuestros tiempos y en nuestra sociedad tan individualista, tan hedonista, tan egoísta, tan contraria tantas veces al verdadero amor, que es un amor que se da. Qué lindo es poder tener un regalo de Dios como un niño, una niña especial para que el interior del ser humano se torne y se volque ese amor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, porque para eso nacimos, para amar. Y qué mayor amor que aquel que de un pequeño, de una pequeña que necesita tanto de nosotros. Y sobre todo que hay veces pensamos y que nosotros tenemos el concepto de Dios. Y yo me pregunto, ¿será que Nicole tiene mejor concepto de quién es Dios? Es porque tiene un concepto especial y creo que ellos traen dentro de ellos el rostro de Dios en la sonrisa, en las cosas. Y yo quisiera también, viene en mi corazón, invitar a los papás a que no tengan miedo ni vergüenza de afrontar una realidad. Hemos conocido en este caminar gente que ni sabíamos que tenían niños especiales o situaciones que vemos que los niños mantienen escondidos en la familia, y yo quiero decirle, ese es un regalo que hay que contar al mundo. Hay que contar al mundo porque a pesar de las necesidades que pueda tener, ese niño trae bendiciones y ese niño tiene derecho a vivir una vida normal. Ese niño tiene derecho a compartir con los demás, porque uno nunca sabe el momento en el que Dios está haciendo su milagro. Nicole para nosotros, a pesar de tener un cierto retraso en su desarrollo, es un milagro de Dios. Cuando al comienzo sabíamos, y Ricardo médicamente lo puede tal vez certificar, hay muchos niños que no cuentan la historia que nosotros estamos contando. Y nosotros vemos en Nicole el milagro de Dios por haber hecho presente a Nicole en nuestras vidas. Y la bendición de Nicole y su capacidad de recuperación y de avanzar está realmente afianzada en que ustedes como esposos se han mantenido unidos, en que ustedes como esposos se han mantenido en ese acuerdo mutuo de estar en las buenas y en las malas y en la salud y en la enfermedad. Hay muchos niños que no tienen esta ventaja y su recuperación es más difícil. Es más difícil que la mamá sola tenga que cubrir las dos necesidades afectivas de papá y mamá en sus hijos. Entonces, si el mensaje va hacia estos padres, sobre todo los caballeros que les da mucho miedo enfrentar situaciones, hemos hablado en los programas de las diferencias de hombres y mujer. Los hombres nos cuesta enfrentar retos, los hombres somos más miedosos que las mujeres, ustedes son bien aplomadas, bien echadas hacia adelante, y nosotros tenemos que aprender de ustedes eso, y sin el miedo de reconocerlo. Entonces, en esta oportunidad, pues gracias por compartir con nosotros. El camino sigue adelante todavía, hay camino que recorrer y cada día tiene un reto diferente, y sé que pues que ustedes cuentan con nosotros, cuentan con sus familiares, cuentan con todo este pueblo de Dios que los conoce, porque ustedes dan mucho, porque ustedes están llevando la palabra de Dios a todas partes, y esa bendición se regresa también a ustedes y regresa a sus hijas y regresa pues en los hijos que Dios les quiera dar. Si les quiere dar más hijos, pues bendito sea Dios que sea de esta manera, ¿no? Amén. Y qué hermoso es a través de esta experiencia darnos cuenta de lo que el Señor a través de su Santa Iglesia nos dice, el valor infinito de toda vida humana, desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Una persona discapacitada, una persona especial, una persona envejeciente, anciana,
todo ser humano es creación de Dios y todo ser humano tiene la oportunidad y debe tener la oportunidad de realizarse plenamente y realizar ese plan que Dios tiene para él o ella. Y lo felicitamos sobremanera. Cómo han enfrentado tantas obligaciones, porque estos muchachos tienen una agenda impresionante, impresionante. Y el bien que hacen, y quiero puntualizar con la sencillez que lo hacen, sin ningún alarde, y cómo Dios ensalza al que sirve con humildad. Y yo le pido a Dios que su vida continúe siendo así de bendecida y que este programa sea transformador para muchos padres y muchas madres, que ya no tengan vergüenza por sus hijos especiales, al contrario, que se den cuenta que son un regalo de Dios. Ustedes son unos escogidos de Dios, ¿verdad que sí? Nos sentimos inmerecidos de tanto amor y agradecidos con ustedes por esta oportunidad de decirle a todos que, como dice Ricardo, hay mucho camino por seguir y Dios cuenta con esos papás porque sabe que ustedes pueden. Si puso un niño especial en sus vidas es porque ustedes también son unos padres especiales. Sé que hay muchos padres que quisieran contactarles después de este programa. ¿Cómo pudiéramos hacer para comunicarnos con ustedes? Claro, perfecto. Yo creo que en la pantalla va a aparecer nuestra información de correo electrónico. A mí, porque de pronto algunos hombres quieren escribir más a un hombre, una mujer más a la mujer. Claro. A mí es a andresfelipearango@yahoo.com. Y a nosotros nos puede encontrar a través de nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía Luzondo. Denle like, me gusta, síganos y ahí le hablaremos de todos los programas que vienen en su programa y también nuestros programas de radio. Y nos pueden contactar también a través de ricardoylucia@gmail.com. ricardoylucia@gmail.com. Facebook, Ricardo y Lucía Luzondo. Y a nuestros hermanos Arango, pues que también ya acaban de dar su comunicación. Les agradecemos infinitamente su presencia. Los queremos invitar para que vengan un próximo programa a hablar de este matrimonio también mixto, ¿verdad? De dos países y cómo esos retos pues también los han podido enfrentar en el nombre de Dios. Y pues nos despedimos en esta ocasión hasta nuestro próximo programa, deseándole que haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Y nos estaremos viendo en un episodio más de Creados para amar.